Buen día para todos, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Stephanie Romero. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los hitos históricos del modelo del desarrollo dominante. Cuando hablamos de hitos históricos, hacemos referencia a los acontecimientos más importantes que surgieron en ese entonces, a aquello que causó impacto. Cuando hablamos de hitos históricos del modelo, nos referimos cuando los inferiores estaban dominados por los superiores. El primer hito que encontramos en el siglo XVI es la época del descubrimiento, cuando la ideología se partió en dos, porque fue allí donde el mundo se dividió entre ricos y pobres, entre la congregación entre países civilizados y países no civilizados. El Tratado de Tordesillas, por ejemplo, este tratado es firmado entre las monarquías de España y Portugal, en el cual se divide el Nuevo Mundo a partir de un paradero. Este periodo también se le llama la conquista de la colonia, que era lo que pasaba en las periferias, que debían enviar toda la materia prima a los países más desarrollados. Estos países lo que hacían era las transformaban prácticamente, la cambiaban, le hacían unas modificaciones y la enviaban nuevamente a las periferias y la tenían que comprar eso obligatoriamente sobre un costo muy elevado. Es allí donde este acontecimiento se desató la revolución industrial. En 1919 se trató también, encontramos el Tratado de Versalles, es el tratado de paz donde distribuye de tierras y pueblos sobre el tratado de la Primera Guerra Mundial. Las cláusulas y las políticas morales que prácticamente se obligó a tomar todas las responsabilidades de la guerra y de todos los daños y pérdidas causadas por ellas a los gobiernos aliados. Sin embargo, esto no tenía un proceso de control y una explotación sobre los recursos. En 1949 también encontramos otro hito histórico, que es la era del desarrollo. Se plantea la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural de ellos. Con base a esta lectura, damos a entender cómo los países desarrollados utilizan a los subdesarrollados para hacerse más ricos. Cómo podemos ver también que los países subdesarrollados manejan esas capacidades donde no aprovechan todo prácticamente estos recursos y prácticamente se dan obligados para que los demás países tengan más capital. La ayuda tecnológica, la ayuda del proceso, sin acumulación interna del capital y sin inversiones productivas, no pueden crear las condiciones para la innovación institucional y para que el proceso se despegue y tuviera éxito. Tendría que cumplir el requisito para alta productividad agrícola, existencia de mercado, estabilidad polémica. Si cumplía con esos requisitos, ingresaban al periodo del proceso del despegue. Podemos ver también el Banco Mundial, cómo se ve la diferencia entre países ricos y pobres. Los países ricos recibían más, mientras los países pobres no se recibían. Podemos notar también cómo el pobre hace el rico más rico, y esto lleva de épocas atrás. Encontramos el mercado total donde todo se compra, todo se vende y se va llevando los bienes donde se privatizan y dejan de ser públicos, y así ellos podrán ser un país más desarrollado. Y pasaría a ser una mercancía donde no todas las personas pudieran tener más acceso y no tener el mismo recursos económicos.
De cuanto a la reflexión de la abuela Grillo, podemos decir que tiene dos reflexiones. Una de las reflexiones que nos muestra el video es la reflexión del agua, ya que ¿por qué el agua? Porque incluso la música que tiene de fondo se trata sobre el agua, y también vemos que por falta del agua se ve como la productividad va aumentando, y donde ella llega a un lugar donde prácticamente hay sequía y no tienen prácticamente ese consumo, y llega ella, entonces debemos cuidarla. A veces la dejamos desperdiciar y no vemos la importancia del agua. También nos dan otra reflexión donde prácticamente vemos cómo desperdiciamos las capacidades que tienen las demás personas, y donde vienen a parar, y donde esas capacidades llegan a otro lado y se convierten a un nivel más alto, donde se dan cuenta la capacidad que tenía esa persona y se da cuenta que ese producto lo están revendiendo, lo están utilizando, lo están aprovechando, y al final vemos cómo todos obtienen ese beneficio, pero nos da a entender cómo desaprovechamos las oportunidades y las capacidades que tienen algunas personas, y dónde llegan a parar a futuro en otra parte, donde les saca el aprovechamiento a eso y les dan un valor más elevado, y cómo vemos el desperdicio que nosotros manejamos. Gracias.